Bienvenidos una vez más a En Simple, la pizarra de Pizarro, aquí en Radio Agricultura 92.1, como todos los días domingos a esta hora también. Estamos en simultáneo en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, y no se les olvide que este programa lo puedes ver todas las veces que quieras, precisamente en Agricultura TV. Hoy tenemos un temazo. Mire, yo podría decirle que lo trajimos de nuevo porque nos generó un rating monumental. Puede ser, pero en verdad lo hemos traído porque estamos al borde de una fecha extremadamente importante para ver los primeros resultados de una ley que ha generado, por supuesto, muchos comentarios. Lo vamos a presentar en un instante. Antes, el dueño de la pizarra, don Pedro Pizarro Cañas. ¿Cómo le va? Hola, Eugenio, ¿cómo estás? Buenos días a todos ustedes que nos están acompañando. Gracias por la sintonía que nos están dando. Este último... Saludos también para la gente que viene llegando, para la gente que viene llegando, que se incorpora al programa a esta hora. Bienvenidos también. Se nos va a septiembre, el último fin de semana de septiembre. Increíble. Así que pasa volando esto. Y la Navidad está ahí, a la vuelta de la esquina. Y ya se nos viene el año nuevo y el nuevo 18. Todo eso así como que viene llegando. Así que muchas gracias por estar. Perdón, chico, este fin de semana, ¿no? Creo que sí, ¿no? Sí, por el fin de semana siguiente. Claro, sí, el fin de semana siguiente. La gente que está disfrutando, bien, felicitaciones. Así es, comenzó la primavera, así que estamos varios con alergia también, así que a cuidarse de ese tipo de cosas. Y tal como tú dices, tenemos un invitado que nos acompaña nuevamente, ya de a poco se va haciendo como parte habitual de la casa y probablemente vamos a seguir con varios temas después, porque ya se van a cumplir 2 meses de la entrada en vigencia de la ley Karim y con eso ya tenemos algunas consecuencias que las vamos a ir conversando con él. Le dejo ahí el gusto que lo presente. Todo lo que significa la ley Karim nos da un rating monumental. Esa es la verdad. Yo creo que hay mucha duda, hay muchas personas que todavía no entienden los alcances que tiene esta ley y hemos traído al capo di tutti capi aquí, al maestro de maestros respecto de este tema, nuevamente a nuestro programa, para conversar con él además de algo que en algún momento él definió como el día 76 y vamos a ver por qué es tan importante. Abogado Jorge Arredondo, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, don Eugenio, don Pedro, por invitarme nuevamente. Me siento muy cómodo, como tú dices, en mi hogar. Más feliz aún de ver a un león que te acompaña con lo que eso Pero un león significa. con camiseta roja, no azul. Es un león, y efectivamente de una camiseta roja muy relevante, pero todos los que nos sentimos identificados con un león lo miramos con mucho agrado. Sobre todo en esta fecha en que nos está yendo bien. Sí, bueno, si usted lo toma, lo pone acá, puede decir al león, yo lo llevo en mi corazón. Sin ponérmelo, ya lo llevo en mi corazón. Me parece muy bien. Bueno, lo decía Pedro, la verdad que, y quiero remarcarlo, cada vez que está el tema de la ley Karim allí dando vueltas, genera un interés monumental. Vuelvo así, no lo hemos traído solamente porque sabemos que le va bien, sino porque además hay muchas dudas y muchas cosas que han ahí dado vuelta. Pero lo primero que tengo que preguntar es, hasta ahora, de lo que tú has sabido, de lo que te han comentado, de lo que has podido ver y ser testigo, ¿cómo ha estado hasta este momento el tema de las denuncias con esta nueva ley? ¿Han crecido? ¿En qué volumen han crecido? ¿Cómo se ha ido manejando y cómo se ha ido adaptando el mundo laboral a esta nueva ley? Mira, como tú muy bien lo señalaste, esta ley ya entró en vigencia el 1 de agosto de este año. Datos oficiales por parte de la Autoridad Administrativa Laboral no tenemos. Yo hice una solicitud vía ley de transparencia, me respondieron y me dijeron que los datos no están depurados y que van a estar depurados a partir del 1 de enero, que también ahí coincide con una fecha en que va a existir una reportabilidad semestral. Por parte de datos de la Autoridad Administrativa Laboral, lamentablemente no podemos tener acceso pese a esta solicitud que hice. ¿Están colapsados? Yo creo que están colapsados, efectivamente, porque los datos que tenemos más en off es que por lo menos dentro de la primera semana de vigencia, las denuncias fueron de 700. Lo que dijo la mutualidad cuando se cumplió un mes, una de las mutualidades, es que habían recibido más o menos unas 2.600 casos de denuncia, porque las mutualidades tienen un rol en lo que dice relación con la atención psicológica temprana, y lo que uno conversa con empresas y con colegas que están en el ámbito del derecho del trabajo es que efectivamente en un inicio existió una expansión y un volumen de denuncia que superó obviamente todas las expectativas, porque también existió una masificación y una difusión respecto de los alcances de esta ley, donde no teníamos jurisprudencia previa en cierto modo de algunos de estos temas, se generaron eventualmente expectativas, pero lo que pasa ahora es que hay que administrar esas expectativas. Sí. Y con relaciones laborales vigentes, que es el gran desafío, y de ahí el concepto que yo he acuñado del día 76, donde podemos entrar en profundidad respecto de qué significa. Sí, hay varios temas ahí. Lo primero, toda esta avalancha de denuncias que hubo los primeros días,
La ley, aprovechemos de recordarlo, ¿aplica para cosas que hayan pasado antes del 1 de agosto? No, porque probablemente muchas de esas denuncias se basan en hechos que tienen que haber ocurrido antes. O sea, va a ser muy difícil que justo haya habido 700 actos de acoso los primeros días de agosto como para que se hayan denunciado. Entonces, ¿era denunciable o son denunciables hechos que ocurrieron antes de la entrada en vigencia de la ley? Mira, es sumamente relevante, Pedro, que me acabé de preguntar, porque vengo incluso con un dato fresquito que me llegó en estos días. La ley no establece un periodo como de caducidad de hechos anteriores al 1 de agosto, es decir, que una especie, perdón, el chilenismo acá se nos va a caer el carnet, pasó la vieja. No establecía algún componente de este tipo. Yo era de la opinión que eventualmente sí se podían denunciar hechos anteriores al 1 de agosto, porque las leyes laborales rigen in actum, es decir, al momento que se dicta la ley, eventualmente tiene vigencia, por tanto, dado que los hechos laborales no caducan, eventualmente se podía denunciar. Pero luego, y yo creo que vine antes de estos pronunciamientos de la ADT sacó 3 circulares, que son normas internas que regulan sus procesos administrativos. En esas circulares, en una de ellas, la ADT dijo que cuando la denuncia se le presentaba ante ella, si los hechos denunciados se remontaban a situaciones ocurridas hace más de 60 días, y esos hechos no estaban permanentes en el tiempo, la ADT en ese caso no iba a iniciar esa investigación. O sea, fijó administrativamente un plazo de 60 días para denunciar. De que el hecho estuviese vigente, porque la ADT, en el caso que corrobore que ese hecho es efectivo, tiene una obligación de denuncia. Y eso que está en una circular, me acaba de llegar a una resolución para un caso puntual, para que no estemos hablando en abstracto, sino que en concreto, de una empresa que remitió los antecedentes a la ADT de una denuncia que se le había presentado ante la empresa. La empresa dijo, yo no voy a investigar, remite los antecedentes a la ADT. La ADT los analiza, le hace una especie de examen de admisibilidad y dice, este hecho que se me está poniendo en conocimiento es de hace más de 60 días, acá no va a haber proceso de investigación. Claro. Ahora, ahí fija un límite entonces sumamente claro de una especie de caducidad. Claro. Ya, pero digamos este límite es un límite que se está estableciendo básicamente en virtud de jurisprudencia. No es que la ley lo establezca, la ley no establece nada, no dice nada, pero la Dirección del Trabajo está poniendo sobre la mesa el tema que solo hasta 60 días anteriores al inicio de la vigencia de la ley. Así, hasta 60 días desde, porque esto te puede pasar en diciembre, claro, desde ocurrencia del hecho. Porque imagínate que estás ahí en diciembre y denuncias un hecho en septiembre, te podrían decir, ¿sabes qué? O sea, si el hecho ocurrió, la ley entró en vigencia en agosto, si el hecho ocurrió desde el 1 de junio, desde el 1 de junio en ese rango, la División del Trabajo está realizando la investigación, o sea, está dentro de ese rango. Claro, pero te podría pasar ahora que estamos en septiembre, que tú le denuncies potencial. Imagínate que nos estemos situados después en noviembre y denuncies algo de agosto, te va a aplicar el mismo criterio. No corresponde investigar porque, aun cuando estaba vigente ley Karin, el hecho que está gatillando la denuncia ocurrió más allá de 60 días. Sí. Ahora, es el criterio. Perfecto. Yo no entendí mal, pero lo que pasa es que yo estaba pensando en aquellos hechos que pudieron haber ocurrido antes de la entrada en vigencia de la ley. Pero, o sea, que también corren en este caso. Obviamente. Pero a lo que voy, lo que tú me estás diciendo, y eso es requete contra ponerlo sobre la lanza, porque yo me confundí, a lo mejor más de alguien se confundió. Yo tengo, o sea, si yo hago la denuncia tiene que hacerse de tal manera que el hecho ocurrido haya sucedido al menos en un rango de 60 días anteriores. Hacer no más de 60 días. Y ahí, deja una precisión. Sí. Que este es criterio de T. Claro. La pregunta es si analógicamente, porque esto ocurrió porque la empresa remitió los antecedentes a la ADT. La pregunta es, ¿la empresa puede aplicar el mismo criterio? Porque tu comentario es cierto. La ley no establece ese plazo. Entonces la pregunta es, ¿la empresa puede aplicar el mismo criterio? Es decir, que el hecho que se me está poniendo en conocimiento excede más allá de 60 días, por tanto no lo voy a investigar. Por analogía uno debería pensar que sí. Uno entendería que sí. Ahora, esto es revisable por tribunales el día de mañana, pero hasta ahora no hay fallo de un tribunal sobre este criterio de los 60 días. Habrá que ver qué dicen los tribunales, porque es capaz que se obliga a cambiar el criterio de la ley. Yo dejé de estudiar Derecho hace 24 años. ¿Y qué pasaría si un tribunal pasado mañana, al no existir una norma expresa en la ley, dice, ¿sabes qué? La denuncia que se todo este análisis, resulta que esto pasó 90 días y lo termina por ampliar. ¿Qué pasa? ¿Es una ampliación de facto respecto de determinados plazos? ¿Una interpretación? No, y lo que eventualmente pudiese judicializarse es que esa decisión la decisión de la administración no tiene fundamento, la persona recurre judicialmente y el tribunal le ordena a la inspección efectivamente llevar a cabo la investigación. Claro. Recordemos, solo un dato
que los pronunciamientos de la ADT no son vinculantes para los tribunales. Y un ejemplo concreto de eso lo vimos a propósito de la ley de 40 horas y la reducción de si los 12 o 10 minutos era procedente o no, a propósito del tema de la falta de acuerdo de cómo reducías de 45 a 44. La ADT sacó un pronunciamiento una semana antes y dijo que si no hay acuerdo, Tiene la que ser reducción una hora al de día una viernes. hora al día, pese a que la norma era clara que era proporcional y que era eventualmente 12 minutos. Y hoy día los tribunales tenemos por lo menos 4 fallos que mencionan que ese criterio de la ADT no tiene no corre, fundamento y que el efectivamente. fundamento, aunque no me guste la ley, efectivamente era de 12 minutos. Sí. Ahora, yo quería... Perdón, una última cosa, Pedro. Último. Eso no es. Eso no implicaría que de alguna manera los tribunales de justicia de Chile están legislando. No, yo creo No que podría está interpretarlo así porque si la ADT dice una cosa y el tribunal dice otra, no habiendo que ninguno de algo los dos expreso en la ley. es que ninguno de los dos es legislador. Si en el fondo son criterios distintos y diferencias de criterio entre la DT y tribunales ha pasado tantas veces. Yo creo que está en el borde. Pero interpreta una norma. La norma está. Es un artículo transitorio de la ley de 40 horas. Y el punto, como todo operador jurídico, puedes tener distintas visiones e interpretaciones del alcance de una norma. La ADT lo interpretó bajo un supuesto, lo que le parecía un supuesto de razonabilidad y de certeza, y de, en cierto modo en la línea de en qué iba la reducción. Y los tribunales tienen que no solamente atender al espíritu, sino que también a la norma expresa. Y la norma expresa decía que se reducía proporcionalmente. Sí, yo quería volver un poco a los hechos que han pasado hace más de 60 días, porque eso yo creo que sí te puede servir de precedente como para tratar de marcar alguna reiteración o algo. O sea, tiene que haber alguno ocurrido en los últimos 60, pero si hace un año que te vienen molestando con el mismo tema, tú puedes, ahí sí tú puedes citar esos hechos, porque hay uno que ocurrió hace menos de 60 y con los otros tú acreditas que estos han hecho reiterados en el tiempo. Eso sí podría ir en Eso una sí, denuncia. y además teniendo en No. cuenta, y Pedro, que a propósito del 1 de agosto el acoso laboral ya no requiere reiteración. Es decir, basta Exactamente. solo un hecho para eventualmente, primero la persona sentir, percibir que había una situación de acoso, pero luego para iniciar un proceso de investigación y eventualmente calificarlo. Ahora, lo relevante acá es que si eventualmente se inició hace más de 60, pero ha sido continuo en el tiempo, no ha pasado la vieja, perdón que lo ponga en esos términos, Ujú. porque no ha concluido el hecho. Exactamente. Claro. Pero si el hecho ya ocurrió hace más de 60 y fue por única vez y no existió reiteración, uno podría decir que el hecho ya caducó, no da lugar a investigación de ley canil. Yo soy de la tesis de que las empresas como órgano privado puede replicar el criterio de la ADT, porque si la autoridad administrativa laboral, que tiene como fundamento proteger los derechos de los trabajadores, aplica ese criterio respecto de la admisibilidad, no veo por qué en particular tuviese que tener un tratamiento diferente respecto de esa consideración. Ya, voy a volver a corregirme porque me siguen retando. Ya, para que lo tengan bien claro lo que ha dicho Jorge, lo que ha dicho Pedro, la cuestión es bien clara, es el hecho que se denuncia debe, según lo que ha señalado de la Dirección del Trabajo, debe haber acontecido con un plazo de hasta 60 días hacia atrás. Así es. Así es. Ese es el Independiente si estemos en diciembre de 2024, enero de 2025, lo que sea, lo importante es el periodo anterior en el cual se produjo, una ventana de tiempo de 60 Claro, días. la confusión que yo tuve, reitero, es porque estaba pensando respecto de 60 días Antes anterior a de la que entrada la- de vigencia de la ley. Es básicamente Sí. eso. Ya, quiero ir un poco a los plazos para que lleguemos a los días que tú decías. Recordemos un poco que si la investigación se lleva a cabo por la empresa o por algún tercero que la empresa encargue, no por la Dirección del Trabajo, hay un plazo de investigación que dice la ley que son 30 días. Máximo 30 días. Máximo 30 días. Y la conclusión que tenga esa investigación tiene que remitirse y se mantiene secreta a la Dirección del Trabajo para que haga observaciones, que también tiene un plazo de 30 días y que transcurrido ese plazo hay un silencio administrativo positivo que se entiende que no hay observaciones y aprueba. Así es. Dado eso, ahora que vamos a cumplir ya los 2 meses, las primeras eventuales resoluciones ya con aprobación expresa o tácita de la ADT ya debiesen empezar a regir por estos días. Así es. ¿Qué debiésemos esperar? Porque yo creo que hay mucha expectativa, personas que denunció al compañero de trabajo diciendo, listo, lo denuncio y lo van a echar, no lo veo más, o personas que se sintieron como hasta como agredidas porque lo estaban denunciando. ¿Qué debiésemos esperar que ocurra ahora cuando ya se empiecen a conocer las primeras resoluciones de investigaciones? La respuesta de Jorge Arredondo Pacheco, porque también hay que saludar a la madre, Muy bien. siempre. Lo agradeció la última vez. La respuesta de Jorge Arredondo, el abogado que nos está acompañando esta mañana para conversar respecto de la ley Carín, lo tendremos a la vuelta de la siguiente pausa, no sin antes contarte que nuestro compromiso con tu salud es todos los días y el programa de salud de los héroes siempre suma más. Centros médicos, especialidades desde 990 pesos, clínicas móviles de salud, seguros dentales, telemedicina y mucho más. Los héroes, vivir con ganas. Y en AFP Plan Vital
acaban de recibir el mayor de los orgullos porque obtuvieron la certificación Sello Mayor 2024, un reconocimiento a su constante compromiso con las personas mayores al entregarles una experiencia empática y satisfactoria. Conoce más en planvital.cl. Y en H Seguro Laboral queremos que tu equipo esté más protegido, más sano y más feliz. Y es por eso que te entregamos la mejor experiencia en servicio a través de nuestra amplia red de cuidado integral que va desde la prevención a la recuperación. H Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. Estamos con el dueño de la pizarra, Pedro Pizarro, con el abogado laboralista especialista de la ley Karin, el señor Jorge Redondo. La pausa y ya estamos de vuelta. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia. También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional. ¡Nos vemos! Así como cuidamos a Andrea en la agricultura, cuidamos a Pablo en la construcción, a Jimena en la peluquería, a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H Seguro Laboral. El seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación, con la red de cuidado integral más grande del país. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H, vive el cuidado. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con consultas médicas desde 990 pesos sin tope. Convenios dentales, kinesiología y clínicas móviles de salud. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. La dulce voz de Sofía nos dice que ya estamos de vuelta en Radio Agricultura, como siempre en este horario, a esta hora. Como todos los días domingo en Simple la Pizarra de Pizarro. No se les olvide, pueden ver este programa en nuestro canal de YouTube Agricultura TV las veces que quieran y se los recomiendo que lo hagan y estoy seguro que lo van a hacer porque estamos hablando de la ley Karin con el abogado Jorge Arredondo Pacheco y con Pedro Pizarro, que había tirado una pregunta por ahí. Reitérela para que podamos tener la respuesta de Jorge. Sí. Lo que yo preguntaba a Jorge antes de irnos a la pausa era, uno, el tema de los plazos, para recordarle a las personas que las investigaciones hechas en forma interna o delegadas a un tercero que no es la Dirección del Trabajo tienen un plazo máximo de 30 días y que luego los resultados de esta investigación y eventuales sanciones a aplicar se mantienen confidenciales porque tienen que mandarse a la Dirección del Trabajo, que también tiene un plazo de hasta 30 días para hacer observaciones o aprobarlo, y si no dice nada, opera un silencio administrativo positivo si se entiende aprobado. Eso quiere decir que transcurrido algo más de 2 meses, vamos a tener ya las primeras sanciones ya o resoluciones. Y lo segundo es la expectativa. Es la persona que denunció pensando que ese compañero de oficina que tenía ciertas actividades o actitudes que le molestaban, probablemente lo iban a despedir y no lo iba a ver más, y le aplican una amonestación o consideran de que no hay acoso, y por el contrario, el denunciado que se encuentra nuevamente sentado en el escritorio al lado de la persona que lo denunció. ¿Cómo va a pasar el tema dentro de los lugares de trabajo con todo eso? Sí, ese es el gran tema. Yo creo que ya pasamos el hito de los protocolos, el protocolo de prevención, el procedimiento de investigación, que es lo que las empresas debían tener al 1 de agosto. Y como tú bien dices, la investigación culmina el informe con 3 grandes como variables. La primera, si el hecho ocurrió o no ocurrió.
Segundo, si el hecho es encasillable en alguna conducta de acoso laboral, acoso sexual o violencia en el trabajo. Y tercero, el régimen de sanciones propuesto. Eso como es la parte medular del informe. Y como tú acabas muy bien de señalar, investigar implica administrar expectativas de personas que están con sus relaciones laborales vigentes. Y ese es el gran tema del cambio de paradigma de Ley Carín, donde además no hay trámite de admisibilidad previo. Por tanto, toda denuncia va a adquirir una viabilidad estando en el plazo de los 60 días. La inspección, su plazo es de 30 días hábiles, por tanto vamos a estar más cercano a los 2 meses y medio para los cierres de los procesos. Y lo que va a venir es que si los hechos no se constataron, efectivamente esto puede generar frustración. Y eso es lo que nosotros hoy día hemos, en cierto modo, acuñado en 2 conceptos. Uno es la gobernanza de la Ley Carín. Las empresas a lo menos tienen que tomar 12 decisiones, que las podemos profundizar después en qué consisten. Pero a tu pregunta puntual, lo que va a venir es lo que nosotros hemos acuñado el día 76. Es decir, en el día 70, cuando culmine un proceso de investigación, van a cesar las medidas de resguardo, que son estas medidas esencialmente transitorias que tienen que adoptarse por parte del empleador para que las personas no convivan mientras se lleva a cabo el proceso de investigación. Medidas de resguardo que las define el empleador a todo esto, no requiere consentimiento de la persona afectada. Pueden producir obviamente situaciones de desagrado, pero las medidas de resguardo las define el empleador porque él es el responsable de la correcta ejecución de una investigación. Pero al día 76 lo que te puede pasar es que ya no tienes medidas de resguardo, las personas van a volver a convivir a sus espacios de trabajo y van a volver a convivir donde el denunciado sintió que se le imputó un hecho falso y donde el denunciante eventualmente siente que a la empresa no le hizo sentido la denuncia que interpuso y tienen que volver a convivir al día 76. Por eso es que tú hablabas en el programa anterior que tuviste acá y en otras instancias en las que hemos conversado de la administración de las expectativas, que ese es quizá el elemento más trascendental que tiene esta ley en el sentido de generar un cambio cultural respecto de este tipo de situaciones. Así es, porque, y el problema, Eugenio, es que esa frustración puede generarse además en denunciante y en denunciado. Si el denunciante, si una persona denuncia a alguien porque cometió un acto de acoso sexual, ese denunciante tiene su expectativa que echen al denunciado, porque es intolerable la conducta que llevó a cabo. Si el denunciado dice yo soy inocente y se me está imputando un hecho falso, su expectativa es que al denunciante o a la denunciante la echen porque mintió y está eventualmente menoscabando su integridad. Bueno, puede ser que la frustración se produzca para ambos. También. Porque si el hecho no se pudo constatar, obviamente no va a terminar en sanción, va a culminar la medida de resguardo y no se satisface ni la expectativa del denunciante ni del denunciado. Y analiza esto no solamente desde el punto de vista del clima laboral, que eso es lo que nosotros hoy día hemos venido a relevar. Esto tiene incidencia en la productividad. Las personas eventualmente empiezan a banderizarse. Todos en Chile tienen un mejor amigo, por tanto el tema de la confidencialidad es una carga para el empleador, pero el denunciante o el denunciado puede comentar esto con su amigo, su entorno, y los climas laborales eventualmente no solamente se toman distancia, sino que eventualmente la productividad puede estar incidiendo porque cada uno está más bien enfocado en su problemática. Claro. Puede incidir en retención de talento. Hay personas que dicen, ¿sabes que yo no estoy disponible a pasar por un proceso similar a este? Si se me trató como culpable o no, la empresa no me hizo caso en la denuncia que yo hice y eventualmente prefieren dar un paso al lado y no seguir la organización. Puede tener una trasfondo en temáticas de proyección laboral. Alguien que pintaba súper bien para jefe, pero administró mal esta problemática. Entonces, tiene un tema más allá del clima. Y por eso nosotros hemos relevado el tema de la gobernanza del día 76. Porque al día 76, estas personas van a volver a convivir y la pregunta nuevamente es, ¿hay que administrar? Bueno, ¿quién va a administrar ese espacio de trabajo? Sí, claro. Ahí está el problema. Es complicado. Y lo otro que es importante reiterar, que tú lo dijiste recién, pero hagamos el énfasis ahí, que no es que el jefe decida si investiga o no. Tiene que investigar toda denuncia, porque a mí me han llegado personas que dicen, pucha, el jefe le creyó porque instruyó una investigación. No es que le haya creído a nadie, la ley lo mandata que recibido una denuncia, aunque capaz que en su fuero interno ni siquiera le encuentra razón ni sentido, tiene que hacerle el proceso completo. No puede hacer este examen de admisibilidad previa o juntarlo a tomarse el cafecito, oiga, arréglense si lo que está ahí. Tiene que hacerlo, o sea, no es que haya tomado partido por una parte o por otra de momento de que instruye que se investiga. Tiene que hacerlo. Y de ahí, exactamente, no hay admisibilidad y no hay mediación cuando se interpone una denuncia, y de ahí nosotros lo que hemos venido a establecer es que así como muchas empresas tienen comité de éticas para el tema de ley de responsabilidad penal personal jurídica o temas de compliance, en tema de ley Carín, esto no puede quedar en una sola área o en el jefe. Hay 12 decisiones. Uno,
Cuando me llega la denuncia, ¿estoy o no dentro de los 60 días? Primera definición. Claro. Ok, ¿quién la va a tomar? ¿El jefe? ¿El investigador cuando le llegue el caso o una instancia superior? Nosotros creemos que tiene que ser en una instancia de gobernanza superior a la jefatura. Oye, ¿los hechos son laborales o son extralaborales? Si esto pasó en el entorno laboral o pasó fuera, pasó en el happy hour. Y si pasó en el happy hour, ¿tiene facultades el empleador para investigar? Las medidas de resguardo, ¿quién las va a tomar? ¿Las va a tomar el jefe? Pero ojo, que si las toma el jefe puede una especie de haber casi de incentivo perverso para el jefe. El jefe quizás si toma medidas de resguardo va a intentar, ojalá, afectar lo menos posible La productividad, la productividad de su área. Entonces va a tomar una medida de resguardo quizás más intensa con el que eventualmente le genera menos impacto en su productividad o en su área comercial o en su área de venta y quizás más intensa con otro. Entonces el incentivo es perverso. Nosotros creemos que la medida de resguardo tiene que estar en especie, ser adoptada en esta instancia de comité. Decidir si investigo internamente o remito los antecedentes a la inspección. ¿Quién va a definir eso? Definir si la persona está lo suficientemente afectada psicológicamente para ser derivada a una atención psicológica temprana. Decidir si existe un retracto a la denuncia, si la investigación sigue o no sigue. Si el denunciado renuncia a la organización, si voy a seguir investigando o no voy a seguir investigando. Estos dos temas no están establecidos en la ley. Y se lo vamos a dar al investigador. Y lo que nos está pasando, incluso a propósito de tu pregunta inicial, Eugenio, es que cuando la empresa decide investigar y le encomienda a un mismo empleado para que investigue, hoy día hay cierta resistencia a esa persona para llevar a cabo la investigación, porque dice, en mis manos va a estar... Te estás metiendo un cacho, pues en el fondo Claro. un problema complejo para ese señor. Obvio, y además, Sí. ojo, y su pega se tiene que seguir haciendo, porque no- además, las claro. empresas no es que tengan, muy pocas empresas tienen una área de investigación. Ese compadre sigue, perdón que lo ponga en esos términos, sigue teniendo una área, un trabajo propio, pero además tiene que investigar y la trayectoria laboral de sus compañeros está en sus manos. Sí. Y adquiere el rótulo del sepulturero. Entonces ahí yo, mi opinión y mi sugerencia es externalícelo. Sí, yo creo de que llevar la investigación en salvo grandes empresas con área y cosas, pero la empresa común y normal, creo que la peor decisión que pueden tomar es hacer la investigación de forma interna porque te genera un problema adicional. Ya con todos los problemas que te puede generar una denuncia, es con este tercero que pusiste a investigar porque también es compañero de ambos, denunciante y denunciado, convive con ambos. Obvio. Entonces sí, les O genera... sea, el día 76 va a seguir conviviendo. Y la Exactamente. respuesta A, se lo mandamos a la DT, ojo, yo le digo, sí, perfecto. Pero estés a los tiempos de la inspección. Eso te iba a Que preguntar. esa incertidumbre pasa, pueden ser 10 7, meses. 8 meses. Exactamente. Recordemos una cosa que es re importante para la gente que nos está viendo, que recordemos brevemente el proceso. Se hace la denuncia, el jefe la recibe, el jefe no puede mediar, el jefe no puede decir, no, desecharla, no. Él tiene que acogerla y tomar una decisión dentro de 3 días de si la investigación la va a hacer la empresa o la externaliza. Así es. ¿Cierto? Mm. Si la investigación la hace la empresa, el plazo es de 30 días. Así es. ¿Ya? Y que la resolución que tome, en este caso, la empresa, es inapelable. Así, por ley sí, y donde hay dos abogados hay 3 opiniones, por tanto yo creo que muchas quizás de estas pueden Podrían terminar judicializarse. Ok, Sobre pero, todo si es que llegas a despedir a la persona en base a la decisión de tu pero investigación. ese es otro escenario. Exactamente. Pero ese porque- es otro porque ya escenario. estamos en el plano del despido. O sea, claro. respecto de la investigación, si la investigación te dice, oye, esta persona es responsable o no es responsable, esa investigación es inapelable. Lo que pasa después es otro paso. Así es. Pero recordemos eso. ¿Y por qué es importante? Y aquí voy a lo que tú decías, porque si la investigación la hace la empresa, la institución, el plazo máximo es de hasta 30 días. Mm. Si decide externalizarlo esto, se lo puede pasar a un abogado, el plazo sigue siendo de 30 días. Así es. Ya, ahora, si le entrega esto a la dirección del trabajo, es allí donde se produce el escenario que tú estabas anticipando. Que, perfecto, se lo externalizo a la DT, pero va a tener que la empresa adaptarse y administrar toda la crisis interna que significa esto en los tiempos de la dirección del trabajo, que puede ser un año tranquilamente. Eso porque si bien la ley a la DT le da un plazo de 30 días, no le otorga un efecto a cuando se demora más de 30 días. Cuestión distinta que cuando la empresa investiga y le remite los antecedentes a la inspección y la inspección tiene 30 días para dar su opinión, ahí le otorga un efecto a ese silencio administrativo. Pero no le otorga un efecto cuando le pasas los antecedentes a la inspección para que ella investigue. La ley le dice tiene que investigar en 30 días, pero no otorga un efecto de qué ocurre. Por tanto, y esto incluso pasaba antes de ley Karim, hay que estar a los tiempos que tiene la inspección, donde yo vuelvo al punto.
es la misma dotación que tenía al 1 de enero. La ministra anunció en una actividad en la OIT, la ministra del Trabajo, que viene un aumento de dotación en la ley de presupuesto para el 2025, como también la creación de un tercer tribunal laboral para Santiago, porque esto, los tribunales laborales, además, si esto se judicializa, Eugenio, además entramos en la carga de trabajo de los tribunales, que en Santiago están colapsados, en Puerto Montt también están colapsados, en Antofagasta también, bueno, ahí a veces sacan los fallos más dentro de plazo, pero aquí los jueces también van a poder ver enfrentados a una carga de trabajo sumamente relevante, porque en la materia laboral tuvimos 4 leyes este año en 2024. Ley de conciliación, ley de 40 horas, ley Carín y los alcances que pueda tener ley de responsabilidad penal persona jurídica en el ámbito laboral. Sí, pues harta recarga ahí y uno se va dando cuenta con las reprogramaciones de las audiencias que te avisan así como en la noche anterior de la audiencia respectiva. Ahora, el rol de la ADT en esto, al comienzo la ADT tenía una postura casi de que, mire, mándeme todas las denuncias para acá, si el trabajador quiere, trató hasta de bypassear la voluntad del empleador en este tema respecto de quién investigado o no. Y hoy en día está con una postura que no me mande más porque como que no tengo mucha capacidad de seguir investigando. Superó la expectativa de lo que esperaban, lo que ellos suponían que iba a ocurrir con la ley, se vieron sobrepasados a poco andar. Yo desconozco si existían como estudios previos analizando eventualmente el impacto. No puedo hacer una afirmación de ese tipo, pero por lo menos si las cifras eran de 700 en una semana, que es el dato más o menos en off, yo creo que se superó incluso también mi expectativa, y sobre todo cuando los datos que mostraban las mutualidades de lo que habían recibido en un mes. Por tanto, no sé cuánto eventualmente es la proyección que había tenido la ADT y si eso se fue solamente un pic durante el primer mes y luego llegamos después a una baja. No tengo antecedentes, pero lo que sí tengo sumamente claro que para una empresa un caso igual puede ser el 100%. Porque sí, claro, si te afecta el clima laboral, da lo mismo si tenías 1, 2 o 3, porque esto se presenta con relaciones laborales vigentes. Y esa implica, y esto yo he intentado hacerlo en la asesoría que nos toca con empresas, es que esa empresa tiene que, perdón que lo ponga en su término, esto es como el COVID. Usted tiene que estar preparado pensando que eventualmente usted va a tener un proceso. Y lo que no le puede pasar es que cuando le llegue la denuncia empieza a correr en círculo, decir, bueno, ¿qué hago? ¿Y qué hago? Y ya hay que tomar decisiones. ¿Y qué la va a tomar? Recursos humanos. Es que, chuta, pero es que no sabemos, pues. Y la medida de resguardo que la toma el jefe. Oye, pero el jefe es el más idóneo para tomar la medida de resguardo. Y si es que tiene recursos humanos, que habitualmente el contador de la empresa es el que te llega los contratos de trabajo y el que a uno le hace las preguntas. Entonces ahí hay que empezar a buscar la asesoría y tener la vista, porque se puede llegar una denuncia en cualquier momento. Sí, además, perdón, recordemos también respecto al tema de la ley. Dentro de la misma empresa, ¿la investigación la puede tomar cualquiera? La ley ¿Puede ser derivado a cualquiera o tiene que ser alguien que tenga determinadas competencias para eventualmente desarrollar una investigación? La ley habla de una cierta idoneidad. Cuando se designa el investigador, dice que debe ser preferentemente en alguien que tenga conocimiento en temas de perspectiva de género, derechos fundamentales o temáticas de acoso. No exige la ley una acreditación previa a una certificación, pero sí más bien lo que yo tengo ahí pensado, lo que sugiero es que tú puedas acreditar de por qué esa persona es la idónea. Y en esa lógica, cuando nosotros hemos hablado de estos dos conceptos de Día 76 y de gobernanza, cuando yo hablo de gobernanza, lo que estoy pensando en este comité que tome la decisión, claro, y que ese comité no solamente implique somos los tres, perfecto, eso implica que en nuestros anexos de contrato de trabajo quede claro que somos parte de un comité de ley Carín, que tenemos obligación de confidencialidad, que tenemos que tener la disponibilidad para reunirnos, porque tenemos que tomar decisiones. Para la medida de resguardo la ley dice inmediatamente, y para derivarlo a la inspección o no son 3 días, es decir, esto no puede quedar como ya, veámoslo la próxima semana. Y lo que yo acá he señalado es que esa instancia de gobernanza funcione en base a un estatuto, así que tenga una cierta regulación interna, que quede sumamente clara, y sus decisiones queden debidamente escritas. Porque donde hay discrecionalidad puede existir arbitrariedad, y si esto eventualmente se judicializa el día de mañana, tú como empresa tienes que tener los elementos para decir, sabes que mira, designamos a Eugenio como responsable de la investigación. ¿Por qué? Porque independientemente de que yo sea jefe o no, da lo mismo. Da lo mismo. Pero que las decisiones queden fundamentadas en actos internos. Perfecto. Porque si el día de mañana te existe una revisión respecto al proceso, las palabras se las llevó el aire. Claro, tiene que estar esto respaldado. Designamos a Eugenio por esto. Las medidas de resguardo que van a hacer son estas. ¿Por qué? Porque es proporcional, porque es la más idónea, porque es la que podíamos hacer. Es decir, yo lo que sugiero acá es que usted no improvise.
La improvisación le puede costar caro. Sí, y recordemos también de que la persona que se designe para investigar, tanto el denunciante como el denunciado pueden no sé si es objetarla o inhabilitarla, porque sabe que designar mejor amigo del denunciante, el denunciado, o sea, tienen la posibilidad de recusar a la investigadora. Tiene ese derecho, pero que no es vinculante para el empleador. Es decir, yo puedo recusarlo, pero le dice, bueno, se tiene presente, pero investiga igual. Pero fundamentalo porque desatiendes eventualmente esa impugnación. Perfecto. Y acuérdate, recordemos ahí que está la ley y después está un reglamento del Ministerio del Trabajo, y ese reglamento mencionaba en uno de sus artículos que si la denuncia es contra alguien que tiene la calidad de jefe, el reglamento del Ministerio del Trabajo consideraba que en ese caso el empleador no podía investigar. Yo he señalado y sustento nuevamente, yo no comparto ese criterio del reglamento, eso no está en la ley no hace distinción en la calidad del denunciado, eso implica que partir de la base de que el empleador no tiene imparcialidad, y mi experiencia es que a las empresas les interesa más que a nadie saber si los estilos de liderazgo que tiene eventualmente cumplen con los estándares o no. Oye, el programa avanza rapidísimo y Sofía me dice acá, ven aquí la pausa. Yo le hago caso para no tener problemas con ella. Entonces, vamos a las menciones. Quiero contarle que nuestro compromiso con tu salud es todos los días y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Centros médicos, especialidades desde 990 pesos, clínicas móviles de salud, seguros dentales, telemedicina y mucho más. Los Héroes, vivir con ganas. Y en AFP Plan Vital acaban de recibir el mayor de los orgullos, porque obtuvieron la certificación Sello Mayor 2024, un reconocimiento a su constante compromiso con las personas mayores al entregarles una experiencia empática y satisfactoria. Conoce más en planvital.cl. Y en H Seguro Laboral queremos que tu equipo esté más protegido, más sano y más feliz, y es por eso que te entregamos la mejor experiencia en servicio a través de nuestra amplia red de cuidado integral que va desde la prevención hasta la recuperación. H Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. Estamos con Jorge Arredondo revisando la ley Karin. Estamos con Pedro Pizarro, el dueño de la pizarra. Pausa cortita y volvemos al último. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia. También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años, podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional. ¡Nos vemos! Así como cuidamos a Andrea en la agricultura, cuidamos a Pablo en la construcción, a Jimena en la peluquería, a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H Seguro Laboral. El seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación, con la red de cuidado integral más grande del país. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H, vive el cuidado. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con exámenes desde copago cero y telemedicina desde 2.990 pesos. Descuentos y reembolsos por compras en farmacias. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Estamos de vuelta, último bloque de En Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, como todos los días domingo aquí en Agricultura 92.1. No se les olvide que este programa lo puedes ver en simultáneo en nuestro canal de YouTube Agricultura TV y todas las veces que quieras para revisar lo que hemos estado hablando con Jorge Arredondo respecto de la aplicación de la ley Karin, con Pedro Pizarro, el dueño de la pizarra. Varias cositas que aprovechemos, nos quedan 13, 14 minutos para seguir conversando sobre esto. Sí, pues sigamos conversando ahí. A ver,
Recordemos un poco, la ley, Karim, son tres causales. Uno, el acoso sexual que ya existía, el acoso laboral que tiene el cambio, que ya no requiere reiteración, basta un solo acto, pero el tercero eran actos como de violencia en el trabajo, que eso puede ser un cliente, un proveedor, o sea, alguien sobre el cual el empleador tiene muy poca o mucha menos posibilidad de injerencia, pero que también pueden generar denuncias. ¿Ha habido denuncias contra el proveedor me acosó, el cliente me trató mal, me insultó, etcétera? ¿Ese tipo de denuncias ya han llegado? A nosotros nos han llegado, ¿Ya? sí, nos han llegado, y también en lógica de subcontratación, porque ahorita que en lógica de subcontratación existe una empresa principal y que puede tener distintos contratistas, y entre los contratistas, el contratista el trabajador de un contratista es un tercero respecto de Claro. el trabajador de otro contratista. Entonces Claro. hay toda una problemática de quién investiga, si investiga el propio empleador, si investiga la empresa mandante, si denuncio a un trabajador dependiente de la mandante que ejecutó un acto en contra de un trabajador del contratista. Pero a tu pregunta puntual, Pedro, sí, han llegado, y ahí es relevante porque como tú señalabas, imagínate, a propósito de los cortes de luz que tuvimos en Santiago. Ese cliente que llamaba a la telefonista No estaba muy contento. no estaba muy contento. No. No, claro que no. Y no era culpa de la telefonista lo que estaba pasando. Exactamente. Y ese cliente respecto a la telefonista es un tercero. Y esa telefonista tiene un empleador. Y si esa persona considera que la ejecución de sus funciones ha sido afectada por el maltrato que se le presentó, puede interponer una denuncia. Si la empresa investiga, y aquí empieza a mezclarse con temas comerciales y cosas por el estilo, la pregunta es si vamos a ir a entrevistar al cliente que llamó, que llamaba desde la insatisfacción, Sí, porque, claro. porque su pretensión no había sido cumplida. Lo voy a llamar para decirle, mire, estoy investigando por la investigación por ley Karim, pero si usted no me prestó el servicio y no me lo sigo sin luz. O sea, y probablemente haya otro maltrato después con la respuesta que decir que llamo para preguntar. Entonces, claro. ahí hay un tema bien relevante, si voy a ir a buscar eventualmente ese relato o si lo voy a en cierto modo encapsular y llevarlo más internamente. Y ahí la ley, más allá de lo operativo, de cómo se hace, es que la respuesta obviamente no es el despido, no es una sanción porque ese tercero no es dependiente de la organización, sino que son lo que se llaman las medidas correctivas, es decir, evitar que situaciones de ese tipo, en caso de ser acreditado, ocurran. ¿Y cómo O existe un evito protocolo. cómo evito que el cliente ponga como una inteligencia artificial de que se aparecen ciertas palabras como así como grosería, se corte la llamada en forma automática, alguna cosa de ese tipo como para evitarlo? Yo lo que ahí he sugerido es que efectivamente existan protocolos de respuesta ante situaciones que eventualmente pueden poner en riesgo la integridad física o psíquica de un trabajador. Y yo siempre lo grafico de esta forma. Lo que no puede ocurrir es, imagínate un guardia en un supermercado frente a un mechero, que el guardia del supermercado, cuando el mechero saca un cuchillo, el guardia sea el que tenga que autodeterminar cómo enfrenta esa situación de riesgo. No, ese guardia de seguridad lo que tiene que hacer es saber si tiene que retroceder 3 pasos, si tiene que eventualmente buscar compañía de otras personas. Lo que no puede ser es que su voluntad determina cómo enfrenta el riesgo. En esta lógica de violencia en el mundo del trabajo opera exactamente igual. Sí, y ahí no te puedo dejar de preguntar, voy a ver un poquitito el caso de la farmacia que se cerró porque había un asalto. O sea, a mí se me ocurre que lamentablemente habrían comunas o regiones cerradas completas, sí, es responsabilidad del Estado. ¿Es esa la respuesta que uno esperaría que ocurra? Yo creo que ahí es una respuesta. Es decir, no fue en lógica de ley Karim, sino que fue en lógica de protección de medidas de Claro, pero seguridad. son terceros que afectan la seguridad Totalmente. de los trabajadores que están ahí, que uno lo entiende. Pero uno, ¿hasta dónde uno le puede exigir a ese empleador que tome medidas y hasta dónde es responsable de lo que pueda llegar a ocurrir? No, yo creo que ahí las medidas son medidas de protocolo, de reacción frente a esos hechos, pero no podemos transformar un tema de política pública en responsabilidad de los privados. Es decir, aquí a mí me pareció totalmente desmesurada eso. Más encima que después la forma de corrección, si es que mal no entiendo, es que pusieron casi un humo distractor. Es decir, Disuasivo, así de claro. si realmente es insólito que ante una situación de política pública, el privado eventualmente, porque esto además genera incluso resistencia a los mismos trabajadores también. Es decir, la forma de respuesta sea clausurar. Es decir, a eso renunciamos entonces a la administración y a la gobernanza. Yo no comparto esa resolución. Sí, pero ¿y cómo reparamos a esa persona? Porque ya, ok, denunció, se tomaron medidas, pero quedó con un daño. Quedó Sí, con además, perdona, pero claro. déjame agregar una cosita a lo que estás mencionando que también me parece importante recordarlo. Que quizás el aspecto más polémico que tiene esta ley, el que más comentarios ha generado y más incertezas ha producido, tiene que ver con un pequeño gran detalle, que la denuncia, entre comillas, el hecho en particular, es un hecho autopercibido como ofensa o como una instancia disruptiva. Es decir, si Pedro me miró feo
y yo considero que Pedro me miró feo, yo podría eventualmente denunciar eso, más allá de la investigación posterior y más allá de que a lo mejor la persona que dice esto realmente es algo que no tiene ningún sentido, pero obliga a una investigación, porque no puede decir, no puede recibir la investigación de inmediato y decir, la denuncia y decir, no, esta denuncia es menor, no, tengo que investigarla. Entonces, quizá lo que dice Pedro respecto de este elemento, lo quiero agregar para recordarlo, es decir, el aspecto más polémico de esto está dado en el sentido de que es uno quien determina qué te ofende y qué no. Así es, y yo en ese sentido he llamado a la responsabilidad en la siguiente línea. Todo trabajador está investido de la facultad de poder denunciar, y eso es indiscutible, y sin admisibilidad y sin mediación. Pero también hay que ser responsable en el decir que cuando uno denuncia, van a ocurrir cosas, y no decirlo desde el punto de vista de la amenaza, sino que ese trabajador tiene que saber que se van a aplicar medidas de resguardo que van a alterar transitoriamente la forma de prestación de servicio. No para, en cierto modo, generar miedo, sino que la persona tiene que saber que su denuncia va a producir repercusiones. Y que cuando denuncia, la persona no es dueña de la investigación. Porque la investigación no busca la satisfacción de los involucrados. La investigación busca si los hechos que ocurrieron son reales o no, son encasillables dentro de la conducta de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo, y aplica o no un régimen de sanciones. Entonces, aquí no es que el denunciante esté con un joystick o eventualmente poniéndole, en cierto modo, como sticker de, sí, vamos bien con la investigación. No. El denunciante se desliga de su denuncia, porque de su relato, porque la administración de esa pasa o a la empresa o a la dirección del trabajo. Y en ese sentido, y ahora me hago cargo de lo que tú preguntabas, Pedro, hay un tema que es sumamente relevante y yo nuevamente lo encasillo con el día 76 y el tema de la administración de las expectativas y el ambiente de trabajo post-investigación. Ley Carín, en cierto modo, está concebida desde la prevención, investigación y sanción. Es decir, ¿cómo prevengo situaciones de acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo? ¿Cómo investigo si los hechos ocurrieron o no? Y ¿cómo sanciono si corroboro que esos hechos existen? Pero hay un tema no menor, imagínate. Está pensado de la lógica del garrote. Porque para esa persona que efectivamente denuncia, lo que más puede lograr, y perdón que lo ponga en esos términos, es eventualmente el despido del denunciante, del denunciado. Claro. Pero el daño, si efectivamente el hecho ocurrió y generó el despido, el daño lo está padeciendo la persona que lo sufrió. Ley Carín no establece, y ahí hay un tema respecto de medidas reparatorias, respecto de algo que ocurrió en el entorno laboral. No existen medidas reparatorias en la ley. Hay un artículo que menciona que cuando se resuelve deben aplicarse dice la ley, medidas o sanciones. Algunos han querido entender que cuando la ley habla de medidas o sanciones, esas medidas serían medidas eventualmente resarcitorias o, en cierto modo, de hacerse cargo. Pero la ley no tiene un pronunciamiento específico respecto de reparación. Y ese daño, Jorge, ¿no podría ser hacerse una equivalencia como con un accidente del trabajo o que te generó una enfermedad mental porque te dejó así como mal el hecho que ocurrió por ese lado? Pudiese, si es que en el proceso, por ejemplo, en la atención psicológica temprana, si además se inicia un procedimiento de investigación de que esto fue una enfermedad de origen laboral, claro, pudiese pasar. Entonces, ahí para la empresa va a ser no menor, porque claro, fue diligente, investigó, sancionó, pero si fue calificado como enfermedad profesional... Es que a eso quería ir, porque ahí el incentivo a acoger la denuncia y decir, ¿sabe qué ocurrió? Te generas probablemente hasta una sobrecarga en la tasa al año siguiente. Y de tasa y eventualmente una demanda de indemnización por el daño moral producido, pero más allá de la eventualmente judicialización, a propósito del día 76 y de la convivencia en los ambientes de trabajo, que el día 76 lo puede mirar de dos formas. La convivencia en los espacios de trabajo ante denuncias no acreditadas, que ese ambiente de trabajo evidentemente va a estar afectado, lo que hablábamos anteriormente con Pedro, el regalo al amigo secreto no va a ser muy dulce probablemente entre denunciante y la competencia por el premio Limón va a ser claro. Entonces, la reunión y la facilidad para entrega de eventualmente información, hay todo un tema, y ahí
lo que uno le dice a la empresa es, ojo, usted ponga termómetros en esos espacios. Lo que no puede pasar es que eventualmente la mala gestación de un espacio de trabajo te genera una nueva denuncia. Expliquemos el termómetro, que de la temperatura, sí. Termómetro me refiero a ambiente laboral, obviamente. Es decir, vamos viendo de que no dejes al libre albedrío de cómo ese ambiente de trabajo, en cierto modo, repara autónomamente su herida. Si su ambiente de trabajo yo apliqué la ley, hice la investigación, tomé las medidas y chapó. No, porque si no, vas a volver siempre en un círculo tóxico de denuncias y contradenuncias. Y la segunda forma de mirar el día 76 es ante la denuncia que sí se acreditó y que terminó con un régimen de sanciones que puede cumplir la satisfacción o no del denunciante, porque las sanciones pueden ser o amonestación verbal, amonestación por escrito, la multa o el despido. Y si eventualmente no logró el despido, también va a tener un tema de insatisfacción del denunciante, porque no va a seguir conviviendo con el espacio de trabajo. Pero también puede ser el tema de, logró el despido, perdón que ponga como logró, se determinó el despido del denunciado, pero la persona que fue dañada sigue siendo parte de la organización. Sí, claro. Y esa persona, si lo quieres unir con productividad, retención de talento, proyección laboral, también tú no te puedes desligar, pues, si esto pasó en el ambiente de trabajo. Entonces ahí el día 76 tiene impacto. Déjame contarte una cosa, Pedro, te la devuelvo en un minuto. En AFP Plan Vital acaban de recibir el mayor de los orgullos porque obtuvieron la certificación Sello Mayor 2024, un reconocimiento a su constante compromiso con las personas mayores al entregarles una experiencia empática y satisfactoria. Conoce más en planvital.cl. Última pregunta, don Pedro. Sí, más que pregunta, ahí como un comentario al comienzo está todo este tema de la expectativa, pero yo creo que aquí hay un cambio cultural importante que con el tiempo, tanto los empleadores como los trabajadores se van a tener que acostumbrar de que haya una denuncia, es parte de lo que te puede ocurrir en el día a día, que no es el fin del mundo, que no es que te tengan buenas o te tengan malas, sino de que es una circunstancia más en que alguien se sintió mal con algo que capaz que tú no te hayas dado ni cuenta, y que pueden haber investigaciones, y eso también va permitiendo correcciones y buscando el objetivo final, que es mejorar el clima dentro de los lugares de trabajo. Pero eso es un tema que toma tiempo. O sea, yo comparto contigo, Pedro. Es decir, esto es parte de la nueva realidad. Hay industrias que ya estaban preparadas para esto, y hoy hay empresas que tenían efectivamente formas de resolución de conflictos previamente, pero lo que no puede pasar, y perdón que lo ponga en términos futbolísticos, es el que se pica pierde. Es decir, que la denuncia eventualmente es un acto de deshonestidad frente a la organización. Oye, yo también lo miraría como una oportunidad de mirar mis procesos, e incluso tú aquí, si querías incluso después aplicar la inteligencia artificial, si tú tienes, a propósito de la gobernanza, una buena forma de sistematización de las denuncias, tú puedes sacar eventualmente perfiles, data de qué cuestiones me están generando eventualmente controversias de este tipo. Sabéis que mira, las denuncias las tengo concentradas en este tipo de perfil. Es decir, por eso la gobernanza no implica gestionarlo. Sí, pero ojo con el perfil, porque eso no te vaya a generar como una estigmatización de ciertos perfiles para efecto de contratación, de que por el perfil va a tener más denuncias, no lo contrato. Tampoco hay que llegar a ese... No eso, pero sí tener data. Sí tener, ¿sabes qué? Yo a partir de cierto tiempo necesito recapacitar a mis trabajadores y cosas por el estilo. Exactamente. Bueno, ha sido una vez más un programa muy interesante. Esto lo vamos a repetir no solamente por la sintonía que hemos tenido, sino porque además, insisto, a la gente le importa mucho. Y el día 71 se cumple el día 76, más o menos vamos a estar en la... 15 de octubre. Mediados de octubre, claro. Exactamente. Mediados de octubre. Pero ojo, hay que aplicar los días hábiles que son de la DT. Fin de octubre, el 1 de noviembre. Sí. Vamos a tener programa el día de las elecciones, Sofía, ¿no es cierto? ¿O sí? No sé. A lo mejor calza por ahí como para eventualmente... Todavía no lo sabemos, pero vamos a ver si traemos a Jorge un poco para ver cómo finalmente va decantando ese día 76 del que hemos hablado. Jorge, muchas gracias por haber venido una vez más. Yo feliz nuevamente de venir, y si es en esa fecha, espero venir ya con una estrella más en mi corazón. Es lo que esperamos varios. Estamos... quedan 5 partidos en el campeonato. Quedan 5 partidos. Solo 5, Colo-Colo le quedan 8, sí. Así es, pero esto es partido a partido. No... Sí, yo creo que nos puede ir bien en ambos torneos que todavía nos quedan pendientes. Pero bueno, vamos viendo. Ya, hay que irse, me dice Sofía, nos vamos, si no me va a aplicarle Cali. Muchachos, que le vaya muy bien, nos reencontramos la próxima semana. Adiós. Chao.